Hola a todos. En esta clase vamos a empezar a recorrer nuestro camino acerca de clasificadores. Si bien ya vimos el clasificador estadístico paramétrico, vamos a ver en esta clase otro clasificador, un clasificador no paramétrico, que es muy sencillo, pero que sin embargo nos va a obligar a presentar una nueva cantidad de temas relacionados con el proceso de clasificación. Bueno, ¿cómo es que es el funcionamiento de la clasificación en general? Esta se basa en tener un conjunto de datos histórico que se va a separar a través de un proceso que se llama split en dos subconjuntos, el subconjunto de datos de entrenamiento y el subconjunto de datos de validación. Entonces, dentro del contexto de aprendizaje, nosotros vamos a tener que los datos de entrenamiento se utilizan para entrenar un modelo, el cual va a producir un conjunto de resultados de entrenamiento, y una vez que ese modelo está establecido, está funcionando, ese modelo va a ser validado con parte de los datos que se separaron específicamente para tal propósito. Con la evaluación de los resultados de validación, eventualmente podemos realimentar el proceso sintonizando lo que se denominan hiperparámetros del modelo hasta llegar a un resultado que nos resulte adecuado. Luego de lo cual pasamos al contexto de aplicación, o sea, dejamos de estar en producción, en entrenamiento, y pasamos a estar en aplicación, y ahí el modelo es testeado. El testeo es algo que se hace con datos que nunca se vieron en el momento en el cual se utilizó el clasificador. Bueno, la pregunta fundamental es, ¿por qué tenemos que hacer eso si nosotros conocemos los datos? Porque los datos son supervisados. Bueno, hay un teorema que es conocido en la teoría de la optimización, que es el teorema del no free lunch, no hay almuerzo gratis, que básicamente lo que nos dice es que para ciertas clases de problemas, tanto de optimización como de regresión, como de clasificación también, el costo computacional de encontrar una solución general que esté de alguna manera promediada sobre todos los posibles casos es el mismo, sea cual sea el modelo. O sea, básicamente lo que nos dice este teorema es que no hay ningún tipo de atajo que sea menos costoso que tener una solución exhaustiva para el problema. Sí, esto parece ser un resultado fatal. Sin embargo, el teorema no se aplica cuando los datos no tienen una estructura probabilística. O sea, si los datos tienen algún tipo de estructura o hay algún tipo de mecanismo subyacente que los está generando, entonces sí existe la expectativa de encontrar algo que funcione mejor que una solución exhaustiva. Esa es la idea subyacente a los métodos supervisados, tanto clasificadores como regresores. Bueno, nuestro modelo en esta clase es el clasificador más sencillo, que se llama K-vecinos más cercanos, K-nearest neighbor, KNN, que también se conoce como aprendizaje perezoso porque en este caso particular no tenemos un proceso de entrenamiento. Sí tenemos datos de entrenamiento, pero no tenemos un proceso de entrenamiento. K-vecinos más cercanos es diferente a otros clasificadores, no solamente porque no hay un entrenamiento específico, sino también porque el split entre datos de entrenamiento y datos de validación es muy distinto al que ocurre en la generalidad de los métodos de clasificación. Bueno, ¿cómo trabaja K-vecinos más cercanos? Supongamos que aquí tenemos la representación de un dataset donde cada dato, cada fila tiene dos atributos numéricos, además del atributo target, que es nominal. Y por lo tanto representamos en el espacio de atributos a los valores de acuerdo al punto que están ubicados en el espacio de atributos, y el valor nominal lo representamos con un icono, en este caso estrellita o circulito. Entonces viene un dato nuevo, viene cuadradito, y cuadradito se pregunta, bueno, ¿yo qué seré? ¿Seré circulito o seré estrellita? Entonces cuadradito le pregunta a sus 5 vecinos más cercanos qué es cada uno de ellos y decide por la mayoría simple. Sí, en este caso K es igual a 5. K es un parámetro del modelo. Nosotros podemos buscar valores mejores o peores para K. Bueno, vamos a ver un ejemplo
que está en esta notebook que ustedes tienen a disposición, en la cual importamos un dataset que está disponible en scikit-learn, es el Load-Iris, donde tenemos tres tipos diferentes de iris, la acetosa, la versicolor y la virgínica, que se distinguen entre sí por los tamaños de sus pétalos y de sus sépalos. Entonces vemos que el dataset tiene una forma de 150 por 4, o sea, hay 150 datos, cada uno tiene 4 valores. Ese es el dataset sin incluir el atributo target. Esto es importante y lo vamos a explicar un poco más en detalle. Si le preguntamos cuál es el primer dato, ¿sí? Diciendo que nos diga data de 0, entonces nos va a decir que tiene estos 4 valores que están acá. Y si le preguntamos cómo es el atributo target, nos va a dar los 150 valores que nos está diciendo que, bueno, los primeros no sé cuántos son atributo 0, los siguientes son atributo 1 y los últimos son atributo 2. ¿Sí? Eso es si es setosa, versicolor o virgínica. Bueno, finalmente los importamos dentro de una biblioteca gráfica, como puede ser Matplotlib, por ejemplo, y los representamos en un scatterplot y de esa manera los estamos viendo cómo están representados en función, en este caso, solamente de dos de sus 4 atributos, que son la longitud y el ancho del sépalo, y el target está representado directamente con un color en vez de utilizar un icono. ¿Sí? Esto lo vemos con un poco más de detalle. Vemos cómo estamos trayendo cada una de las partes del dataset. ¿Sí? Voy a utilizar una palabra que está sobrecargada, la palabra atributo. Cuando estamos hablando del dataset, estamos hablando de las columnas del dataset. Y la palabra atributo, cuando estamos hablando del programa, estamos hablando de atributos y métodos, que son las diferentes partes que tienen las componentes de estas estructuras de datos. Entonces, el dataset iris que hemos cargado tiene un atributo que se llama data, que a su vez tiene un atributo que se llama shape, forma, que en este caso es 154, es el tamaño de la tabla de datos. Data es una tabla, entonces yo le pongo una función selectora y me da los valores que tengo. Y también tiene otro atributo que es el atributo target, que es el que vimos recién y que es el que estamos utilizando aquí en el scatterplot para representarlo con diferentes colores. Bueno, luego podemos cargar un clasificador, en este caso de scikit-learn estamos cargando el clasificador por vecinos más cercanos, que es el llamado neighbors. Esto que vamos a hacer es genérico, o sea, es la misma forma de trabajar que vamos a utilizar con otros clasificadores. Le vamos a dar el atributo data y el atributo target de nuestro dataset. Si así viene hecho, lo hacemos de esta manera, y si no, lo tenemos que conformar de esa manera. Y le vamos a pasar esos objetos, se los vamos a pasar a un método que se llama fit, dándole como primer parámetro el dataset y como segundo parámetro el target que queremos clasificar. Y ese método es genérico, o sea, .fit, como otros métodos, .predict, .score, etcétera, etcétera, se aplican a todo tipo de clasificador que nosotros utilicemos. O sea, básicamente lo que les estoy tratando de decir, tal vez de una manera confusa, es esta línea que tenemos acá es lo único que tendríamos que cambiar, y este nombre, para utilizar otro clasificador. Si queremos usar Support Vector Machines, por ejemplo, tendremos que cargar aquí el nombre específico de la biblioteca, darle aquí un nombre SVM, por ejemplo, y luego utilizar la función fit. Bueno, volviendo al notebook, ustedes van a ver que estamos haciendo exactamente esos pasos. Estamos cargando voy a agrandar un poco la letra, a ver si se ve un poco mejor. Estamos cargando los valores y luego
le hacemos una predicción con un determinado valor, cualquiera, o sea, le decimos qué flor sería o qué especie sería si tuviese los tamaños 3, 5, 4, 2. Entonces nos predice, sería una iris virgínica. ¿Y qué pasa si luego reentrenamos el modelo y lo reentrenamos con 5 vecinos más cercanos? Bueno, en ese caso, si le preguntamos por el mismo ejemplo en particular, nos hace otra predicción. ¿Por qué es eso? Bueno, tenemos un link acá que nos lleva a una página de Scikit-Learn donde este ejemplo está desarrollado con un poco más de trabajo. Es muy interesante para aquellos de ustedes que tengan cierta curiosidad, que vean cómo está hecha esta figura. ¿Sí? Esta figura también está hecha utilizando Matplotlib, o sea que es muy fácil hacerla. Y básicamente nos muestra cómo queda coloreado el espacio cuando hemos aplicado k vecinos más cercanos. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos con 3 vecinos o con un solo vecino. Por ejemplo, con un solo vecino más cercano, nos queda el espacio coloreado de esta manera. Todos los puntos que son, toda la zona gráfica que es así color salmón, son los puntos del espacio de atributos que están más cerca de los casos de entrenamiento rojos. Todos los que son de color azul cobalto son los que están más cerca del azul, todos los que son verde son los que están más cerca de los verdes. Fíjense que cuando reentrenamos el modelo con 3 vecinos en vez de un solo vecino, hay varias cosas que pasan, el espacio deja de estar coloreado de la misma manera y hay fundamentalmente algunas islas que desaparecen. O sea, por ejemplo, desaparece la isla azul que estaba alrededor de este punto azul que teníamos acá, deja de existir una zona donde una flor va a ser clasificada de una manera porque básicamente en ese lugar ya no tenemos 3 vecinos más cercanos, tenemos uno solo y luego tenemos 2 que opinan diferente, entonces el espacio quedó planteado de una manera diferente. Lo mismo ocurre con este lugarcito que tenemos acá. O sea que esto de alguna manera nos está indicando que la partición del espacio va a depender de la cantidad de vecinos que nosotros le demos a nuestro clasificador como parámetro. Luego viene la pregunta, y bueno, ¿cuál va a ser el K más adecuado? Bueno, K es el único parámetro del modelo y si bien intuitivamente puede parecer lo contrario, en realidad K no determina la complejidad del cómputo de cada nuevo caso, dado que para encontrar los K vecinos más cercanos yo tengo que probar la distancia en el espacio de atributos del dato que quiero clasificar a los n que están ahí. Por lo tanto, tengo que computar n distancias en todo caso. La influencia de K es más elaborada, es más compleja. Supongamos que tenemos un valor de K muy grande, por ejemplo, n sobre 2 o mayor. En este caso, si tuviéramos un valor de K tan grande, o sea, si de los 150 datos que estamos utilizando preguntásemos los 75 más cercanos, entonces es muy probable que la clase mayoritaria, o sea, el atributo que tiene más, no el atributo, el target que tiene más puntos en el plano, termine dominando porque es el único que tiene un poco más que los demás. ¿Sí? O sea, para dar un ejemplo, supongamos que de estos 150 tenemos 45 rojos, 45 azules y 60 verdes. Entonces, si nosotros le diéramos un valor de K igual a 75, entonces de esos 75, la mayor parte de las veces vamos a tener verdes y muy pocas veces vamos a tener más rojos o más azules. En el límite, si K es muy cercano a N, la clase que es mayoritaria va a dominar en todo el espacio de atributos y por lo tanto no importa cuál sea el dato que queremos clasificar, la clasificación va a ir siempre a la clase de la mayoría. ¿Sí? En ese caso tendríamos un clasificador sesgado. ¿Sí? Estaría, por decirlo de alguna manera, generalizando por demás. Estaría siendo demasiado indiferente al dato particular por el cual estamos preguntando. En ese caso, lo que se dice
de este tipo de modelos es el modelo tiene underfitting, el modelo no tiene capacidad de percibir pequeñas diferencias en el dato que tiene que clasificar y lo sobregeneraliza. Todos los datos son todos iguales, son todos azulcitos y bueno, no importa. Si K es muy pequeño, por ejemplo 3 o menor, estamos en la situación inversa. Tenemos un modelo que tiene mucha variancia, o sea, tenemos un modelo que tiene tendencia a elegir de una forma muy inestable. Eso es tal vez un poco lo que nos ocurre con este dataset cuando estamos eligiendo con un valor de K muy pequeño, con K igual a 1. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que hay islas o hay espacios que tienen un ámbito muy pequeño y que el modelo cambia de opinión muy rápidamente si me estoy moviendo de un lado para otro. O sea, es como que me está diciendo, si el pétalo mide 7,2 es azulcito, si mide 7,25 es verde, si mide 7,3 es de nuevo azulcito. El modelo es muy inestable, está sobreadaptándose a los datos, ¿sí? Ahí decimos que el modelo tiene sobreajuste, que tiene overfit, y en ese caso lo que decimos es que el modelo no tuvo la capacidad adecuada de generalizar. ¿Cómo podemos darnos cuenta si un modelo tiene sesgo o si un modelo tiene variancia? Bueno, es todo un arte y es algo que se ve en forma indirecta a partir de los parámetros de evaluación del modelo que se basan en los valores de la matriz de confusión o de la matriz de contingencia, verdaderos positivos, verdaderos negativos, etcétera, etcétera. El sesgo de un modelo básicamente es cuando, si yo le doy para que me clasifique datos que sé que no tienen sesgo, luego de ser clasificados, los datos fueron clasificados con un sesgo que no existía. O sea, por ejemplo, en nuestro caso le estamos dando 33, 33 y 33 de los diferentes tipos de flores y sin embargo, luego de clasificar, me da 75% son de un tipo de flor, 15% de otro tipo de flor y 10% de otro tipo de flor. Entonces ahí me estoy dando cuenta que está sesgando por alguna razón. Si el clasificador fuese binario, ya sabemos que todo clasificador n-ario se puede poner como n clasificadores binarios. Entonces, en el clasificador binario, la evaluación del sesgo se puede hacer simplemente viendo cómo son las tasas o las relaciones o las proporciones entre casos positivos y clasificaciones positivas. Por ejemplo, la tasa de clasificación positiva es la que tenemos acá, es verdadero positivo más falso negativo dividido verdadero negativo más falso positivo. O sea, básicamente la primera fila de la matriz de contingencia dividido la primera columna de la matriz de contingencia. Esa nos da un valor de la relación. El otro de la relación es lo propio con respecto a el negativo. O sea, la segunda fila de la matriz de contingencia sobre la segunda columna de la matriz de contingencia. Si esa proporción deja de ser 1, quiere decir que nuestro clasificador está sesgando. O sea, están entrando datos por fila con una determinada proporción y están saliendo por columna con una proporción equivocada. Bueno, evaluar la variancia del modelo es un poco más difícil todavía porque hay que tener en cuenta digamos, la que se llama precisión, que es digamos, el valor predictivo positivo. Mejor dicho, en realidad tenemos que tener en cuenta lo contrario de la precisión, que es la tasa de descubrimiento falso, ¿sí? Falso positivo sobre predicción positiva, ¿sí? O sea, cuántos de los casos que me predijo que eran positivos eran en realidad positivos, ¿sí? Eso se conoce como la false discovery rate, es 1 menos la precisión, pero ahí me está funcionando solamente con los casos positivos. Luego existe la false omission rate, que es exactamente lo mismo, pero con los negativos. O sea, es falso negativo sobre verdadero negativo más falso negativo, y hay veces que tengo que tener en cuenta la media armónica de ambos que están por ahí. Sí, por el momento no nos preocupa demasiado ver el tema de sesgo y variancia, pero sepamos que los tenemos que tener en cuenta ahí. Bueno, hay más cosas respecto de cada vecinos más cercanos. El equilibrio entre sesgo y variancia depende del dataset.
si los datos del dataset están muy bien agrupados, o sea, básicamente lo que queremos decir es para cada categoría los datos están juntitos en el espacio de atributos, entonces un valor bajo de K va a tener un buen comportamiento, o sea, va a tener bajo sesgo y baja variancia. Si los datos no están bien separados, entonces tal vez no tengamos nunca bajo sesgo y baja variancia y tengamos que elegir un punto de equilibrio en función del problema. Dicen en los libros que una regla heurística es utilizar para K la raíz de n, o sea, para 100 datos de entrenamiento utilizar un valor de K igual a 10. Bueno, pero luego hay otro tema. Yo tengo los 100 datos de entrenamiento, perdón, tengo los 100 datos históricos, voy a utilizar K para el entrenamiento. ¿Cuáles n datos utilizo para entrenamiento? Eso también va a tener un comportamiento porque evidentemente yo tengo que elegir datos para entrenamiento que sean robustos, o sea, que me representen los datos entre las características del dataset de la manera más robusta posible. ¿Sí? O sea, básicamente lo que queremos decir es, en principio, dame todos los datos históricos y hago el entrenamiento con todos los datos históricos. O sea, hago que n sea todo el dataset completo, sin hacer split. Bueno, pero eso va a tener varios problemas. Uno de los problemas fundamentales va a ser que el modelo sea muy costoso porque voy a tener que hacer una cantidad de distancias muy grandes cada vez que utilice el modelo en producción. O sea, voy a tener un modelo que es muy pesado porque estoy utilizando como parámetros implícitos los n datos de entrenamiento que son todos. Bueno, lo que yo puedo suponer es que hago una selección aleatoria insesgada de los datos totales y utilizo como datos de entrenamiento una cantidad razonable de los datos totales. Esto, si lo pensamos 2 segundos, es totalmente contradictorio con la hipótesis fundamental de que esto no es estadístico, porque estamos usando un clasificador no paramétrico. Entonces nos encontramos con un problema a la hora de seleccionar los datos de entrenamiento. Fíjense en esta figura, ¿sí? Me adelanto un poquitito. En esta figura lo que estamos viendo es que hay una gran cantidad de datos o regiones del gráfico que están marcadas con flechitas que me están representando datos que no están aportando nada al modelo porque si ese dato no estuviese, el modelo sería exactamente igual. O sea, de alguna manera, la elección de los datos más adecuados, de los n más adecuados, es todo un arte. Yo en este punto puse un ejercicio. Ahora, en esta clase y probablemente en las clases que siguen, en vez de poner los ejercicios al final, los vamos a ir dando en puntos intermedios con el objetivo de que traten de hacer lo más que puedan del ejercicio antes de seguir con el resto de la clase, porque lo que va a ocurrir con ese ejercicio va a generar una enseñanza que puede ser adecuada para lo que viene después. Entonces, este ejercicio toma el ejercicio 2.3 optativo de la clase anterior, en el cual básicamente lo que nos habíamos preguntado es qué pasaría con una tabla como esta, en la cual tengo un dataset que proviene de la mezcla de dos grupos de datos que sean bidimensionales. O sea que yo tengo dos grupos aleatorios, bivariados, cada uno con su centroide y cada uno con su covariancia, y como dataset obtengo la mezcla de ambos. Como pauta, les recomiendo que revisen y reutilicen el código de la notebook que vimos para Outliers, porque ahí lo estamos haciendo para generar un dataset con más variables, con 4, pero para 2 puede llegar a servir. Entonces sería muy fácil reutilizar ese código para mezclar dos grupos aleatorios y tener un dataset que tenga la mezcla de ambos. Entonces, ¿qué propone el ejercicio? El ejercicio propone encontrar un clasificador por K vecinos más cercanos y para ese clasificador encontrar la precisión, la medida F y los parámetros de calidad del modelo que ustedes establezcan. Fíjense que este ejercicio lo que plantea es lo que dejamos como optativo en el 2.3, pero ahora tenemos una solución no paramétrica.
¿sí? En vez de trabajar con los centroides, en vez de trabajar con un split adecuado, con un hiperplano, etcétera, etcétera. O sea, en vez de tener suposiciones directamente acá, lo que hacemos es, de ese dataset vamos a elegir algunos puntos nada más y en base a esos puntos vamos a clasificar de acuerdo a vecino más cercano. Bueno, supongamos que nuestro dataset tiene 200 datos, o sea, 100 para cada uno de los grupos, entonces tomemos inicialmente nada más que 100, o sea, 50 y 50, y utilicemos un valor de k igual a 10, o sea, la raíz cuadrada de 100. Y con eso validar el resto del dataset, o sea, ver cómo nos quedaría la precisión, exactitud, F-measure, etcétera, etcétera, para los 100 datos que no hemos visto en el entrenamiento, o sea, estaremos haciendo la validación. Bueno, y luego hagan algunos experimentos con otros valores de n y con otros valores de k, y también hagan algunos experimentos cambiando el centroide y cambiando la covariancia de las clases. O sea, ver básicamente, insisto, esto va a depender de las ganas que tengan, pero como son cosas que simplemente es cambiar un numerito y recalcular, debería ser fácil y ustedes podrían poner en su notebook algunas corridas de ejemplo como para que luego Manlio y yo veamos. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer con esto es decir, si en vez de tomar 100 puntos, tomo nada más que 40 puntos, el modelo sigue teniendo una precisión y una exactitud equivalentes y por lo tanto tengo un modelo que es un 40% más liviano y sin embargo se comporta igual. Bueno, pero ¿hasta dónde yo puedo hacer eso antes de que el modelo se rompa? El otro grupo de experimentos es, bueno, ¿qué pasa si luego yo a los centroides los empiezo a acercar o empiezo a darle mucho más covariancia a los datasets y por lo tanto se me mezclan? Entonces, bueno, ¿cuál va a ser el efecto en la calidad del resultado que vamos a tener? Bueno, y una pregunta fundamental y muy interesante y es, ¿cambiaría mucho lo que estamos haciendo si el dataset tuviese más dimensiones? O sea, si en vez de tener X, Y y etiqueta, tuviésemos variable 1, 2, 3, 4, por ejemplo, y etiqueta. Sería mucho más complejo hacer el modelo, sería mucho más complejo evaluarlo, sería mucho más complejo visualizarlo, entenderlo. Bueno, entonces, volvemos a nuestro punto. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo que no sea una elección aleatoria para los n datos que van a ser nuestros datos de entrenamiento? Bueno, obviamente si yo veo esto, yo puedo darme cuenta y puedo elegir puntitos que yo considere que son los más adecuados, o sea, típicamente los puntos que están cerca de la frontera con los puntos de la clase vecina son los que van a ayudar a demarcar mejor la región. Pero si esto tiene 4 variables, 6 variables o atributos, entonces no tengo esperanza de poderlo ver con claridad con un scatterplot. Tengo que hacer alguna otra cosa. Entonces, para este y para otro tipo de problemas, los estadísticos estudiaron una técnica que se llama Cross-Fault Validation y ahora, más recientemente, en los últimos 20 años, los topólogos propusieron una técnica que se denomina el estudio de las homologías. De esto último no vamos a decir nada porque obviamente excede digamos, a la profundidad que le queremos dar al curso, pero créanme que es un tema de estudio en este momento. La topología de los datasets es un tema de estudio realmente muy interesante y hay resultados que son bastante más interesantes. Entonces, veamos de qué se trata lo primero, de qué se trata el Cross-Fault Validation, la validación cruzada. Yo les puse un link a Wikipedia, pero también vamos a ver un link a Scikit-learn para poder un poco mejor. La idea es, yo voy a particionar a mi dataset de total en entrenamiento y validación de diferentes maneras, ¿sí? Cada una de esas maneras lo que va a ser elegir diferentes partes de ese dataset para la validación y que el resto sea el conjunto de entrenamiento. Entonces voy a tener básicamente diferentes modelos porque cada uno de los modelos va a tener diferentes atributos. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es
Supongamos que mi dataset tiene 500 puntos y yo utilizo n igual a 100. Estoy haciendo K vecinos más cercanos. Entonces elijo los primeros 100, obtengo un modelo y con eso hago, elijo 400, obtengo un modelo y con eso, con los 100 que quedan valido, y obtengo una determinada performance. Luego hago un modelo que utiliza un n de 400, pero utiliza los primeros 100 y los 300 que están al final, y con eso obtengo otro modelo. Y así hago esto 5 veces. Sí, esto porque elegí particionar en 5 partes. Yo puedo hacer muchas particiones. Yo les comentaba que K vecinos más cercano es diferente a todos los otros modelos. En general, en modelos como K vecinos más cercano, árboles de decisión, support vector machines, perceptron, etcétera, etcétera, la partición en training y validación es como la que se muestra acá, 80-20, 75-25. En K vecinos más cercanos no hacemos eso. En K vecinos más cercanos hacemos 50 y 50, o a veces menos de 50 para entrenamiento y más de 50 para validación. Pero bueno, el ejemplo sirve igual. ¿Sí? Es enorme, es astronómica la cantidad de particiones que se pueden hacer. ¿Sí? O sea, si yo tengo 100 datos y quiero particionar en 80-20, tengo un número combinatorio que es astronómico. Entonces, esto busca hacer una exploración de todas esas posibles permutaciones de una manera más o menos sistemática. O sea, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es, yo tomo mi dataset completo, lo mezclo para evitar que me queden todos los 1 primero, todos los 2 después y todos los 3 después, como pasa con el dataset de iris que vimos recién, y luego lo particiono en folds, en pliegues, en partecitas, y luego hago varios entrenamientos utilizando diferentes particiones en diferentes folds. Y luego a partir de ahí puedo hacer muchas cosas, ¿sí? O sea, puedo quedarme con el mejor modelo, por ejemplo. Eso es un poco hacer trampa, porque bueno, ¿cómo sé yo que luego cuando el modelo entre en producción, en testeo, justo el modelo que encontré va a ser el representativo? O puedo evaluar la performance de todos los modelos que tuve aquí y luego encontrar un modelo que sea un promedio de todas estas performances o algo por el estilo. ¿Sí? Este es un punto muy interesante donde se ve la variancia del modelo. O sea, si yo entrenando con diferentes partes del dataset obtengo performances que son muy diferentes, eso claramente me está diciendo que mi modelo tiene mucha variancia y que hay algo que tengo que cambiar. Fíjense que esto se conoce también como K-fold validation. Acá el K de K-fold validation no es el K del K-nearest neighbors, ¿sí? Hay una colisión con el nombre del parámetro, ¿sí? Son cosas diferentes. ¿Sí? K en este caso se refiere a en cuántas partes vas a particionar tu dataset para hacer los diferentes folds. Bueno, ustedes van a ver que los diferentes métodos que tenemos en nuestra biblioteca ya traen técnicas de separación específicas. ¿Sí? La estratificada, separación por grupos, por mezcla, etcétera, etcétera. Como yo les decía, acá en el sitio de scikit-learn hay una documentación que nos dice cómo utilizar los métodos de K-fold validation. Básicamente es muy simple, simplemente yo le digo más o menos lo que yo quiero, cuál va a ser el subconjunto que va a ser utilizado para entrenamiento, cuál va a ser el que se va a utilizar para testeo, y le digo la proporción y a partir de ahí sale. ¿Sí? Y bueno, tenemos los parámetros que nosotros podemos llegar a querer, y también tenemos los métodos que pueden llegar a ser necesarios para poder trabajar utilizando las diferentes particiones que mencionábamos recién, basada en bloques, basada en grupos, basada en estratificación. Bueno, en este punto seguramente ustedes van a pensar que pueden entrar en pánico, diciendo, para una cosa tan sencilla como K vecinos más cercanos, tengo que probar con diferentes N, con diferentes K, elegir los atributos, hacer validación cruzada,
etcétera, etcétera. Esos son los hiperparámetros del modelo, ¿sí? ¿Realmente tenemos que hacer esto? La respuesta es, y si estamos haciendo algo que va a ser muy utilizado porque se lo vamos a vender a alguien que después lo va a usar millones de veces, y sí, vale la pena invertir un tiempo interesante en explorar el espacio de hiperparámetros lo suficientemente bien como para luego ahorrar ese tiempo en encontrar un modelo que sea lo más eficiente posible. Sin embargo, tenemos algo que nos ayuda mucho, que es Grid Search, que es una serie de funciones de biblioteca de Model Selection que también nos permiten explorar sistemáticamente el espacio de hiperparámetros y nos permite recolectar los resultados de cada una combinación. O sea, yo a Grid Search básicamente le digo, quiero que me explores este modelo y quiero que dentro de este modelo le des valores a n entre, suponete, 100 y 200 en pasos de 10, que para cada uno de esos valores le des valores a k que estén entre, suponete, raíz de 2 sobre 3 hasta raíz de 2 por 3, para que explore una determinada cantidad de valores, y que en todos esos casos hagas un k-fold validation con una cantidad de folds igual a 5, por ejemplo, y te quedes siempre con el mejor modelo. O sea, ahí básicamente tenemos un grid de 3 dimensiones, que es la cantidad de valores de n que quiero que explore, la cantidad de valores de k que quiero que explore para cada n, y la cantidad de folds que yo quiero que haga para cada combinación de k y de n. Entonces le tiro eso a la biblioteca y la biblioteca me recomputa el modelo y me lo reevalúa para todas esas combinaciones. Va a tardar un rato y me va a generar un reporte que va a ser bastante apretado, va a tener una gran cantidad de datos, pero seguramente mirando ese reporte yo voy a poder encontrar una combinación de hiperparámetros que aparentemente sea la mejor. Sí, seguramente para un modelo tan sencillo como K vecinos más cercanos es dudoso si realmente se justifica aplicar tanta artillería, pero lo vamos aprendiendo ahora con este modelo porque básicamente estamos entendiendo qué es lo que está haciendo el sintonizador de hiperparámetros en cada uno de los casos, y luego cuando vamos a un clasificador más elaborado, entonces no corremos riesgo de perdernos. Bueno, como ejercicio optativo, les propongo que hagan el intento de hacer alguna experiencia utilizando validación cruzada y o grid search y ver qué es lo que pasa. Bueno, no hemos terminado con cada vecinos más cercanos. Vamos a mencionar 2 o 3 cositas que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar vecinos más cercanos o a la hora de utilizar cualquier clasificador no paramétrico que utilice la similitud representada como distancia en el espacio de atributos. Básicamente, al no haber dicho nada, yo imagino que todo el mundo asumió que vamos a usar distancia euclídea a la hora de averiguar cuáles son los k vecinitos más cercanos. O sea, k vecinos más cercanos, básicamente lo estábamos interpretando como los k vecinos cuya distancia euclídea sea la menor. Si alguno de ustedes no pensó en eso, por favor me avisa, porque es realmente interesante estudiar hasta qué punto la distancia euclídea se ha vuelto hegemónica en nuestra concepción. Sin embargo, la distancia euclídea es un caso particular de la distancia de Minkowski cuando el valor p de la distancia de Minkowski es igual a 2. O sea, básicamente es la raíz cuadrada de la sumatoria de las diferencias al cuadrado en cada uno de los atributos. Bueno, para diferentes valores de p, las curvas de nivel que yo obtengo son diferentes a las circulares que yo obtengo con una distancia de euclidia. O sea, con una distancia euclidia, los puntos que están a una misma distancia de un centro forman un círculo. Si P es menor, eso se va transformando a un rombo, ¿sí? Cuando P es igual a 1, las curvas de igual distancia son rombos, es lo que se conoce como distancia de Manhattan o distancia en cuadras, porque si el espacio fuese discreto, si fuesen las manzanas de una ciudad, básicamente en cuadras lo que me queda es, en realidad no me queda un rombo, sino que me queda una chacana, pero se entiende que, bueno, ir 3 hacia el norte es lo mismo que ir 3 hacia el este
o dos hacia el norte, uno hacia el este, o uno hacia el norte, dos hacia el este, etcétera, etcétera. Con P menores que 1, eso se va transformando en este tipo de curvas y bueno, eventualmente con P igual a 0, básicamente lo que tenemos es una crucecita, son segmentitos. Si P es mayor que 2, empezamos a obtener curvas con esta forma y en el límite con P infinito lo que obtenemos es un cuadrado que es lo que se conoce como eh, la norma infinito, que es quedarse con la diferencia del más diferente. Esa es la distancia que nosotros tenemos cuando P tiende a infinito. ¿Sí? ¿Cuál distancia utilizaríamos? Y bueno, no lo sabemos. A eso encima le agregamos otro conjunto de cosas a tener en cuenta. ¿Sí? ¿El valor absoluto de todas las variables tiene la misma importancia o no tiene la misma importancia? Bueno, realmente no lo sabemos porque yo puedo tener que algunas variables sean más importantes a la hora de definir similitud que otras. Si supongamos que nuestro dataset fuese un dataset de alturas versus pesos de personas y lo que queremos hacer es clasificar deportistas. Sí, queremos clasificar deportistas porque sabemos que los basquetbolistas, por ejemplo, tienen alturas y pesos muy diferentes. Bueno, seguramente la altura va a ser más importante que el peso. O sea, podemos pensar en un basquetbolista muy con sobrepeso o muy flaquito, pero bueno, si no tiene una altura determinada, es muy poco probable que sea basquetbolista. Entonces, podríamos tener una ponderación sobre los valores que le vamos a dar a la distancia de Minkowski. ¿Sí? Eso se hace básicamente poniéndole a cada i latina, poniéndole un alfa i que sea el factor de ponderación que le vamos a dar y luego dividiendo esta sumatoria por la sumatoria de los factores de ponderación que le estamos dando a cada elemento. ¿Sí? Esto es algo que puede llegar a ocurrir o no, depende de nuestro problema. ¿Sí? También lo pondríamos en el grid search. Luego hay otra cuestión que es ¿qué pasa si yo tengo la altura en pulgadas o en pies y pulgadas? Entonces resulta que la altura de una persona en pies es, en el caso de un basquetbolista, es 5 pies 10 pulgadas, o 6 pies, o 6 pies 2 pulgadas, una cosa por el estilo. Entonces ahí, en la distancia, sea Euclídeo o de Minkowski, la diferencia de estaturas pasa a ser muy pequeña respecto del peso en gramos, por ejemplo, si lo estoy haciendo exagerado a propósito. Entonces, yo de alguna manera tengo que abstraerme de la escala en la cual estoy midiendo los datos para que la escala no tenga un efecto en el clasificador. Eso solo puedo hacer, por ejemplo, normalizando, o sea, haciendo que los datos estén representados entre 0 y 1, donde 0 es el mínimo del rango y 1 es el máximo del rango. Si yo veo que esa columna de datos, si veo que ese atributo no tiene ninguna distribución paramétrica conocida, ¿sí? Insistimos mucho acerca de que tenemos que hacer una exploración de los datos, que cargamos el RC en Seaborn para poder ver el trellis que nos muestre cómo son las distribuciones. Bueno, entonces si yo en una columna veo que el dataset parece ser uniforme o no tiene ningún tipo de tendencia central o algo por el estilo, entonces lo más adecuado es normalizar. En cambio, si de pronto yo veo que el dataset tiene, si bien tiene atípicos y por lo tanto el rango es muy grande, hay una tendencia central muy apretada, entonces tal vez lo que me convenga hacer sea estandarizar, o sea, no representar el valor de ese atributo, sino representar el valor z, que es la distancia respecto de la media medida en desvíos estándar. ¿Sí? Eso es algo que, bueno, ya mencionamos y en todo caso, si hace falta, lo reiteramos. ¿Sí? Decidir normalizar, decidir estandarizar o decidir representar los datos en percentiles son decisiones clave y son decisiones muy educadas. ¿Sí? Tenemos que tener un poco de experiencia para darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo. Y finalmente tenemos otro problemita que es, hay veces que tenemos valores que son ordinales
Y hay veces que tenemos valores que son nominales y sin embargo los tenemos que poner dentro de un espacio de atributos que es métrico. Entonces ahí lo que tengo que hacer es cuantificar. Por ejemplo, puedo asignarle a género femenino el valor 1 y género masculino el valor 0 y de esa manera computo la diferencia o igualdad en género utilizando una variable extra en el espacio de atributos. O si tengo, por ejemplo, el nivel educativo en primaria incompleta, secundaria incompleta, lo represento con 1, 2, 3, 4, 5 y de esa manera puedo darle una métrica también a el nivel educativo de la persona que me venía dado con una variable ordinal. Esto también es un arte y también tiene una serie de implicaciones muy importantes dentro de lo que es la evaluación. Un capítulo aparte, ¿sí? Fíjense la complejidad que puede llegar a tener esto, es la selección de variables o la selección de atributos. ¿Por qué? Porque no todos los atributos del dataset pueden ser informativos para el modelo que estoy buscando. Inclusive, algunos atributos pueden ser perjudiciales. O sea, supongamos que yo estoy haciendo un clasificador acerca de si le voy a dar o no le voy a dar una tarjeta de crédito a una persona y eso lo entrené con un dataset de historia de riesgo crediticio de los clientes. Y en ese dataset yo tengo, por ejemplo, no sé, el nombre de el hijo mayor o la raza del perro o algo por el estilo. Bueno, esos datos no tienen influencia sobre el producto. Tal vez la tienen y si la tuviesen y si realmente esa influencia es posta, es un descubrimiento extraordinario y seguramente el gerente de productos financieros se va a poner muy contento de que descubramos una cosa por el estilo, ¿sí? Hay sobre esto una cantidad de historias y de anécdotas infinitas y bueno, no las vamos a contar ahora en el video para no hacerlo muy largo, pero en las clases o en las consultas se pueden contar algunas de estas cuestiones. Pero bueno, básicamente hay variables que son irrelevantes y hay encima variables que pueden ser perjudiciales, o sea, que pueden dañar la performance del modelo porque simplemente el modelo está midiendo distancias a cosas que no tienen nada que ver con lo que estoy queriendo evaluar. Finalmente, cuando nuestro dataset es muy ancho, o sea, tiene muchas dimensiones, el modelo es costoso porque, bueno, en mi distancia de Minkowski, aquí adentro, yo tengo que hacer una sumatoria que tiene una cantidad de n chica, ¿sí? de columnas que es realmente muy grande. Entonces, bueno, yo necesito tener algún tipo de mecanismo para poder seleccionar atributos. Eso se puede hacer agregándolos incrementalmente, o sea, empiezo a generar un k-vecinos más cercano con una sola columna, ¿sí? Luego agrego una segunda columna, luego agrego una tercera columna y así hasta que llego a algo que me pareció adecuado. O puedo quitar selectivamente, hago un k-vecinos más cercanos con todo el dataset y luego digo, bueno, esta columna me parece irrelevante, la quito y reentreno. Puedo utilizar la informatividad, esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos árboles de decisión, pero bueno, en principio la idea, dicho de una manera muy cruda, sería, bueno, yo exploro todas las columnas una por una y me fijo cuál es la que me da el mejor modelo. Entonces a esa columna la incorporo. Luego de las columnas que me quedan, pruebo agregar una segunda columna con todas las otras que no probé y veo cuál es la que me da el mejor modelo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto ya ven que tiene una cara de exponencial enorme, ¿sí? Porque yo tengo que probar con las m columnas una por una, luego con las m-1 que me quedan, por lo tanto tengo m por m-1 pruebas, es algo cuadrático, cuando quiero agregar una tercera columna se transforma en cúbico. Lo tengo que sistematizar de alguna manera, ¿sí? Ya estamos tematizando cosas que vienen más adelante. Finalmente, puedo utilizar alguna técnica de reducción de dimensionalidad, o sea, puedo darme cuenta que mi modelo se puede proyectar a un espacio de menos dimensiones, por ejemplo, componentes principales, y luego aplicar cada vecinos más cercanos sobre componentes principales en vez de sobre los datos crudos tal cuales vinieron. También hay aspectos relacionados con la curación del dataset, o sea, qué es lo que pasa cuando tengo filas que son equivocadas. ¿Sí? Una fila
que tiene datos erróneos, datos corruptos o datos que son inadecuados, me puede dañar el comportamiento. Bueno, claramente sí, sobre todo cuando tengo pocas filas, ¿sí? O sea, si mi dataset no es muy alto, entonces me va a convenir filtrar datos que sean erróneos. Si el dataset es muy ancho y yo tengo algún solo dato que es erróneo, tal vez me convenga hacer una imputación y transformar a ese dato en un subdato, por decirlo de alguna manera, en un dato fiducio donde el valor equivocado lo corregí a través de algún mecanismo de imputación. Hay veces que el dataset es muy grande y tiene muchos datos que son muy parecidos, pero que no tienen mucha variación entre sí, entonces tal vez me convenga entrenar el modelo utilizando una agregación de datos. ¿Qué sería esto? Y supongamos que yo tengo, por ejemplo, un dataset que tiene 1000 filas. Entonces, agrupo a las filas en grupos de 10 y genero un dataset que tiene las medias, suponiendo que la media sea el parámetro estadístico adecuado, tiene las medias de cada uno de esos 100 grupos. Y luego entreno con esos 100, ¿sí? Esa sería una técnica que se basaría en hacer agregación. Luego hay otra técnica que se denomina binning o recipientización, en la cual yo hago lo mismo, pero con las columnas. O sea, es como que agrupo las columnas de a dos o de a tres o de a varias, porque cada columna está representando aspectos parecidos de mi dataset y no tiene mucho sentido discriminarlas. ¿Sí? Supongamos que las columnas están representando el consumo diario, entonces hago una recipientización agrupando los consumos diarios en consumos semanales, por ejemplo. Sí, todo esto yendo hacia simplificar el dataset y hacer que el dataset no sea tan exageradamente grande a la hora de poderlo trabajar. Bueno, les dejamos un ejercicio ahí en esta notebook que también preparó Manlio, a ver si la encuentro. Ahí está. Tenemos un dataset que está sacado de Spotify, que contiene un poco más de 2000 canciones, y para cada una de esas canciones hay 16 columnas que tienen diferentes valores de atributos que tienen las canciones, más un valor target que es si fue gustada o no fue gustada por la persona que produjo este dataset, ¿sí? La usuaria, ¿sí? Ese es el atributo target. ¿Sí? Fíjense que el atributo target tiene una media de 0,5 y una variancia de 0,5. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la mitad de las canciones fue gustada y la otra mitad de las canciones no fue gustada. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con ese dataset? Tenemos que encontrar un clasificador con cada vecinos más cercanos y ver si ese clasificador nos permite predecir cuándo una canción va a ser o no va a ser gustada. O sea, obviamente no tomamos las 2000, sino que tomamos solamente algunas, con eso entrenamos y luego validamos con las que no hemos tomado. En esto también vamos a ver más adelante que tenemos otro mecanismo que es el split en train, validate, test. O sea, hacemos un split de nuestro dataset en un subconjunto de entrenamiento, en un subconjunto de validación, con lo cual entrenamos el modelo y finalmente a eso lo utilizamos para testear con parte de lo que hemos dejado. ¿Sí? Hay veces que esas particiones son 60-20-20, o sea, en este caso utilizaríamos 1200 canciones para entrenar, 400 para validar y 400 para testear. ¿Sí? Eso lo podemos hacer de muchas maneras, ustedes elijan la que les parezca adecuada. En este caso lo que nosotros queremos es que ustedes utilicen este dataset, utilicen el cabecinos más cercano, con cualquiera de las técnicas o cualquiera de las ideas que vimos acá. Desde la idea más simple, que es pongo el código que está en el notebook y en el apunte así como está y me fijo qué es lo que pasa, o utilizo alguna de las técnicas que están mencionadas, utilizo solamente algunas columnas y utilizo solamente algunas filas y veo qué es lo que pasa. Bueno, en todos los casos, por favor, aclaren los métodos que utilizan y justifiquen por qué los utilizan, y luego cuando obtienen resultados, analizan el resultado y tratan de explicar
por qué se obtuvo ese resultado. Bueno, con esto terminamos nuestra primera clase de clasificadores y en el momento que sea seguiremos con las que vienen después. Que estén muy bien.